por el hecho de haber creído en este amor, haber creído en su amor, haber creído que Él prefirió entregar a su Hijo, haber creído que Jesucristo vino a este mundo a pagar todos tus pecados, a pagarlos todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes otra vez en una de las conferencias más de domingo por la tarde que aquí en los Ministerios Palabra de Honor tenemos cada domingo. Sabiendo que hoy Dios te va a bendecir, que la palabra de Dios que el Espíritu Santo ha puesto aquí con nosotros te va a bendecir, pues queremos comenzar. Mira, hoy nuestro tema, ¿cómo sobrevivir al Apocalipsis? ¡Wow! ¿Cómo sobrevivir al Apocalipsis? Y vamos a entrar de lleno en materia. Pudiera ser una continuación de la serie de tiempos emocionantes, pero bueno, lo vamos a ver. Para empezar, quiero que vayamos así ahora sí que en caliente a Mateo 24. Vamos a leer del 3 al 14. San Mateo 24. Espero que tengas tu Biblia, ¿verdad? Y dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del tiempo, ¿verdad? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hemos visto ya en lo de tiempos emocionantes cómo en esta época abundan todos los que dicen: no, nosotros somos los buenos, esta es la religión efectiva, o esta es la doctrina correcta, etcétera, etcétera. ¿Cómo saber? Bueno, bien fácil. Sí, a la ley y al testimonio. Si dicen algo fuera de lo que está aquí, es que no les ha amanecido. Si Cristo Jesús no es exaltado en esos lugares, si Cristo Jesús no es reconocido como el Hijo de Dios, ¿verdad? El Salvador del mundo, bueno, ten cuidado, posiblemente estás escuchando a alguien. Pon atención a lo que se predica, que se predique la palabra de Dios, que se predique la salvación. Si estás con alguien que está predicando de ritos, de cosas raras, o criticando a los demás, o señalando a los culpables y enseñando de acá y de acá, ten mucho cuidado. Sí, hablemos la palabra de Dios, sí, y si se habla la palabra de Dios, y se habla de Jesús, y se habla del amor de Dios y de la salvación, entonces podrás estar seguro. Dice que muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Esta palabra de turbéis viene a colación de lo que estamos hablando, el miedo. El miedo, no tengan miedo. Pero dice, aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ya hablamos de esto. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Multiplicado la maldad es algo que estamos viendo todos los días, cómo se multiplica, y esto nos afecta a nuestros jóvenes, a nuestros niños, afecta en la educación, y dice que el amor se comienza a enfriar. Más el que persevere, este es el verso 13, el que te quiero llamar la atención. ¿Cómo sobrevivir al Apocalipsis, verdad? Más el que persevere hasta el fin, este será salvo, el que persevere hasta el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto de predicado el evangelio me gusta mucho, porque hace unos 30, 40 años, cuando yo comenzaba en el evangelio y empezamos a predicar y todo, existía un proyecto que se llamaba La Ventana 40-20, no sé, que eran las coordenadas del mundo musulmán, y ahí no llegaba el evangelio, nada de nada. Sí, eran muchísimas, miles de millones de personas y que no les había llegado todavía el evangelio. Pero hoy con el internet, mira, el evangelio ya está cubriendo todo el mundo. Dice,
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin, ¿ok? Tiempos emocionantes, los que estamos viviendo. El que persevere hasta el fin, dice el Señor. El que persevere, esta palabrita perseverar, me habla de resistir, me está hablando de guerra, de guerra. El que persevere hasta el fin será salvo, estará bien. Y vemos también luego en las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3, a las 7 iglesias, a las 7 se les da un mismo mensaje, ¿sí? Un mismo mensaje, dice al que venciere. Si tú lees ahí en Apocalipsis 2 y 3, al final siempre es a esta iglesia, al que venciere le será dado esto, al que venciere le será dado al que venciere. Y de nuevo entonces nos está hablando de conflicto, nos está hablando de guerra, nos está hablando de resistencia, de perseverar, de perseverancia. ¿Ok? Aquí viene la pregunta, ¿qué hay que vencer? ¿Contra quién hay que pelear? Estamos aquí y ¿qué hay que vencer? ¿Contra quién hay que pelear? ¿Verdad? Amado, amada, estamos viviendo tiempos emocionantes, estos que estamos viviendo, y al parecer, según las cosas que vemos todos los días, el apocalipsis lo tenemos ya en las narices, en las narices. ¿Eh? Así que, ¿contra quién hay que pelear? ¿O cómo hay que pelear, no? ¿O qué hay que vencer? ¿Cómo pelear y salir vencedores ante estos eventos, verdad? ¿Sí? Que apenas si comprendemos, apenas la gente de la iglesia apenas si los comprende. ¿Cómo salir vencedores? Bueno, primer punto que hay que saber lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido, y otras versiones dice, está siendo destruido o está siendo vencido porque le falta conocimiento, porque les falta conocimiento, porque les hace falta leer y meditar la palabra de Dios. Yo les quiero recordar cuando Josué se le dio la encomienda de que tenía que meter al pueblo a la tierra prometida, al pueblo de Dios, ¿sí? Las instrucciones que se le dieron eran esfuérzate, sé valiente y que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca dejes de leerlo de día y de noche. Hay que esforzarnos, hay que ser valientes y hay que estar en la palabra de Dios, porque si no, fácilmente seremos destruidos. Fácilmente en estos tiempos emocionantes seremos distraídos y anulados de nuestro propósito. Pero bueno, ¿cómo sobrevivir al apocalipsis? La clave. ¿Cuál es la clave en estos tiempos? La clave ante todo es no tener miedo. Esa es la clave, no tener miedo. Este mundo está lleno de miedo, este mundo se rige bajo el esquema del miedo. Todo es temor, todo es miedo. Y aquí quiero que leamos una porción de la escritura en Marcos 5:22. Es la historia de Jairo, seguramente la conocen, ¿sí? Pero nos va a servir para resaltar varios puntos. Dice así ahí en Marcos 5:22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, a Jesús, ¿verdad? A los pies de Jesús, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, agonizando. Si este mundo está agonizando, familia, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá, y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, lo apretujaban, ¿verdad? Iban chorro de gente con él. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba a peor, ¿sí? Le iba a peor. Cuando oyó hablar de Jesús, cuando le vino la información, cuando alguien les dice hay un Salvador, hay un Mesías, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque ella decía dentro de sí, si tocare tan solamente su manto, seré salva, seré salva. Y enseguida dice que lo tocó, su fuente de sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella misma lo sintió.
Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Aquí primero, para esto de no tener miedo, 12 años sufriendo, 12 años padeciendo, hasta había perdido todo su dinero, pero escucha hablar, escucha las buenas noticias. Hay un rey, hay un salvador, hay un Dios que te ama, hay alguien, ¿verdad?, que se preocupa por ti, y va con fe y dice: no, este es, si yo le toco seré. Ni siquiera se presentó delante de él, ni siquiera le explicó su enfermedad. Con una cosa le bastaba, simplemente tocar el manto de Jesús. Y dice que en cuanto lo hizo, ¿verdad?, la unción que había en Jesús respondió a la fe que había en ella, y se secó la fuente de su sangre, y hasta ella misma lo sintió. Hasta Jesús mismo lo sintió. Dice que preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha sanado, tu fe te ha dado esta libertad, tu fe. ¿Qué es la fe? Es creerle a Dios, creyendo su palabra. ¿Creerle a quién? A Dios. En estos tiempos la manera, ¿verdad?, de sobrevivir el apocalipsis es creerle a Dios, creer su palabra, estar seguros. Jesús le dice: ve en paz y queda sana de tu azote. Y sucede que mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que escuchó lo que se decía, ¿verdad? Jesús lo escuchó, se voltea y dijo al principal de la sinagoga, le dice a Jairo, y te dice a ti y a mí en este día, ¿sí? Te dice: no temas, cree solamente, cree solamente. Como yo les decía al principio de esto, la clave es no tener miedo. ¿Cómo es posible quitarnos el miedo? ¿Cómo se quita uno el miedo? Solo con la fe. Solo con la fe. Les dije que a Josué se le instruyó esfuérzate, échale ganas, sé valiente, sé valiente. Sí, esta está muy relacionado con el no tener miedo. ¿Cómo puedo ser valiente? ¿Cómo puedo no tener miedo ante circunstancias tan tremendas? Lo que está pasando por todo el mundo, la fe que es creerle a Dios, creyendo su palabra. Dice la Biblia en Hebreos 11:1, fe es pues la fe, la certeza. Y cuando digo dice la Biblia, estoy diciendo dice Dios. Dice Dios que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. ¿Cómo podemos tener certeza en cosas que no vemos? Estar convencido de cosas que, aunque estemos esperando, pues todo pareciera lo contrario. ¿Sí? ¿Cómo puedo tener fe de que voy a sanar del COVID, ¿verdad? Del COVID-19, si ya estoy metido ahí, si ya tengo la temperatura, si ya hasta me están metiendo el oxígeno, etcétera, etcétera. Si tengo ¿cómo puedo estar seguro de ser sano de cáncer? Si tengo los papeles, los análisis, el diagnóstico del médico que dice que tengo el más agresivo de los cánceres, etcétera. ¿Cómo puedo saber que voy a salir adelante en la economía? En esta época de pandemia, si ya me quedé sin trabajo o mis ventas bajaron muchísimo y la cosa se está poniendo difícil y tengo evidencia, ¿cómo cuando el mundo, sus circunstancias, ¿verdad?, nos están hablando cómo sobrevivir al apocalipsis? Este apocalipsis me habla, ¿verdad?, todos los problemas que hay, mi familia se está desmoronando, mi matrimonio, todo eso me habla. ¿Y cómo? Si tú me dirás: Ricky, tú me pides que no tenga miedo, ¿verdad?, ante eso, ¿cómo? Bueno, es bien fácil, de veras, familia. Busquen la Biblia, la palabra de Dios, las promesas que hablen acerca de tu situación, las promesas que Dios te ha dado aquí acerca de ese problema, de esa situación, de que tú saldrás más que vencedor. Búscalas. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Y si Dios lo dice, Dios lo va a hacer. Si Dios lo habló, Él lo va a ejecutar. No me quiero adelantar a lo que tengo aquí
planeado. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo podemos quitarnos ese miedo? ¿O cómo podemos empezar con la fe? Le dijeron los discípulos, aumentanos la fe, o danos fe. Bueno, vamos a comenzar entonces desde el principio. Esto es importantísimo, el principio, y este es el principio de todos. ¿Qué es esto? La Biblia. ¿Y qué es la Biblia? Tú me lo vas a decir ahí en tu casa, ¿verdad? Tú lo puedes decir. Dilo conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. Si tú tienes ahí tu Biblia en tu casa, donde estés viendo esta conferencia, tómala, ¿verdad? Y di, es la palabra de Dios. Importante, lo más importante de todo es esto. ¿Por qué? Porque si tú no crees en verdad que la Biblia es la palabra de Dios, si en verdad no lo crees, si cada fibra de todo tu ser no está convencido o convencida de que este libro, ¿verdad? De que el Biblia es la palabra de Dios y que cada una de las cosas que están aquí escritas, cada palabra salió de la boca de Dios, aunque sabemos que la escribieron los seres humanos, que fue dictada a profetas, a muchas personas, pero viene del corazón de Dios y es la palabra de Dios. Si no estás convencido de esto, te quiero decir que estás en grave riesgo de sucumbir ante el miedo. Grave riesgo, porque si para ti sigue siendo un libro de religión, un libro o todavía tienes metido en la cabeza lo que a veces nos enseñaron en la escuela, ¿verdad? Que era un libro de manipulación ideológica, ¿verdad? El opio del pueblo, bla, bla, bla. Si todavía tienes eso metido en tu mente y en tu corazón, tienes que sacarlo. Tienes que ir en oración ante Dios y ante su palabra y quedar bien claro si crees o no crees. Eso es la fe. ¿Le crees a Dios? Crees su palabra. Primer punto a resolver para no sucumbir, para sobrevivir al apocalipsis. Siguiente punto es el pecado. El pecado original, ya lo hemos hablado muchas veces, lo tenemos en los cursos que damos. El pecado original no es desobediencia, es incredulidad a la palabra de Dios. No creer lo que Dios dice. Ese es el pecado original. O sea, no creer que esta es la palabra de Dios, no creer lo que aquí está escrito. Y si ese es el pecado original, de ahí se desprende todo problema, todo asunto. Para empezar, la desobediencia. Si yo no creo lo que tú me dices, si tú me das una instrucción, por decir, me dicen, Ricky Rico, no agarres ese alambre porque trae corriente y te puede dar, y te va a dar un toque, ¿verdad? ¿Sí? Y yo no te creo, y yo no creo que sea verdad lo que tú me estás diciendo, al contrario, ¿verdad? Si no creo lo que estás diciendo, creo que me estás diciendo una mentira. Pues lo más seguro es que este alambre traiga algo bonito, algo bueno, y lo debo de tocar, entonces te desobedezco tu instrucción, porque no te creo, voy a agarrar el alambre y me voy a dar un buen susto, un buen toque, ¿verdad? Bueno, eso es algo que debemos de tener muy, pero muy claro y muy preciso. El pecado es no creerle a Dios, no creer su palabra. Y de ahí viene la sentencia, ¿verdad? Si comes de este fruto, lo que le pasó a Adán y Eva, morirás. Dice, la paga del pecado, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué será que la paga del pecado es muerte? O sea, la consecuencia del pecado, porque el creador, amo, dueño y señor del universo, ¿verdad? Es Dios. Y si tú no le crees a Dios y si tú al final no le vas a creer, pues ¿qué haces aquí en este mundo que fue creado por Él, ¿verdad? Por Él. Ese es el segundo punto que debemos de tener bien establecido para sobrevivir a estos tiempos. Número 1, la Biblia es la palabra de Dios. Número 2, el pecado es la incredulidad a la palabra de Dios. Y si pudiera poner un punto por ahí anterior, lo vimos en lo de tiempos emocionantes, bueno, la existencia de Dios, ¿no? Si tú sigues dudando de la existencia de Dios, bueno, desde luego que estás a merced del miedo, del temor.
De Dios no debemos ni podemos dudar, sobre todo los hijos de Dios, nacidos de nuevo, quienes están viendo esta conferencia. Pero a lo mejor alguno de ustedes es por primera vez que lo ve y dices que yo no estoy seguro de que Dios exista. Durante toda mi vida me enseñaron que Dios no existe. Yo te recomiendo que veas esa conferencia. Todas estas conferencias, si tú lo estás viendo a lo mejor por el Face o por YouTube, no lo sé, pero están también disponibles en fecha calendarizadas, y todas las vas a encontrar en nuestra página de internet, que es www.palabradehonor.org. Pero bueno, ok, tercer punto que hay que tener muy, muy en cuenta: el amor de Dios. El amor de Dios, que Dios te ama, que Dios te creó no para que sufrieras, que tú no estás aquí al azar, tú no eres producto del azar y de la casualidad, como dicen por ahí las ideologías estas materialistas, ateas y materialistas. Tú fuiste creado por un Dios que te ama, un Dios que no desea ni que tú sufras, ni que estés enfermo, ni que padezcas necesidad. Nada de eso. Todo eso se explica aquí en la Biblia. Todo eso te lo platican aquí él mismo, Dios, y te dice que él hizo un plan de salvación. ¿Por qué un plan de salvación? Porque este mundo se metió inmerso en ese pecado original, inmerso en la incredulidad, inmerso en no tener respuestas a las preguntas básicas, no tener respuestas a saber quién soy yo y qué hago aquí. Bueno, todas esas respuestas están en tu Biblia. Ahí las tienes. Entonces, tercer punto es saber y estar convencido también que Dios te ama. Dios te ama y te ama tanto, tantísimo, que prefirió entregar a su único hijo antes que perderte a ti. Antes que perderte a ti, Él entregó a su único hijo, y así lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, que a mí es uno de los versículos que más me gustan. Ay, cada vez que lo leo, me conforta, me reanima, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí en la palabra mundo estás representado tú, yo y todos los que están escuchando esta conferencia. Mundo, ¿verdad? Quiere decir eso. Y cuando dice también todo aquel, estamos ahí representados en esa expresión. Por lo tanto, algo que me gusta hacer desde hace mucho tiempo, y cada vez que tengo oportunidad lo hago y te invito a que lo hagas, la vamos a volver a leer en voz audible, estos dos versículos de la Biblia, pero le vamos a cambiar. Donde dice mundo vas a poner tu nombre, donde dice todo aquel también pon tu nombre. Mira, vamos a hacer una prueba. ¿Sale? Ok, esta es una prueba. 1, 2, 3. Porque lo dices en voz audible conmigo, no me dejen solo. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios a Ricky Ricón, que ha dado a su Hijo unigénito, para que Ricky Ricón, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, a Ricky Ricón, para condenar a Ricky Ricón, sino para que Ricky Ricón sea salvo por él. Aquí está la respuesta al título de nuestra conferencia: ¿cómo sobrevivir en estos tiempos? ¿Cómo salir más que vencedor? Lo vamos a hacer ahora bien y consciente, ¿sí? Lo vamos a leer en voz alta y audiblemente. Tú vas a poner tu nombre y te vas a fijar, porque esta es la palabra de Dios, ¿sí? Y es lo que Dios dice y está declarado. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios a Ricky Ricón, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que Ricky Ricón, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, a Ricky Ricón, para condenar a Ricky Ricón, sino para que Ricky Ricón sea salvo por medio de él, por él. Aleluya, dale un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, por esto. Dice que hay un amor, hay una manera, y es tal esa manera que prefiere entregar a su único Hijo. ¿Para qué? Para que creas en Él y no te pierdas. Para que tú no tengas que transitar, ¿verdad?,
sobre todos estos tiempos, sobre toda la confusión, sobre este mundo que se está perdiendo toda la maldad, como alguien que no sabe qué está pasando, como alguien que fue creado al azar por la evolución, etcétera, y es energía y materia, y bueno, pum, vas a desaparecer, vas a morir y dejas de ser y ya, ¿verdad? Alguien que sin ton ni son, entraste a este mundo y saliste de este mundo sin ser ni saber para qué, ¿verdad? No, 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 no. Tú tienes el amor de Dios, tú tienes, y Él dice claramente que Cristo Jesús, el Salvador, no vino a hacer lo que hizo, ¿verdad? A morir en esa cruz, bajar al infierno, recibir el castigo y luego resucitar. No vino para condenarte, vino porque te ama, vino porque tú eres especial para Él. Tú eres su especial tesoro, aquí lo dice. Él dice que Él te ha conocido desde el vientre de tu madre y aún antes. Él ya te conocía, Él ya te amaba. Yo no sé cómo haya sido tu vida. Yo no sé los problemas que tú hayas encarado, tenido, la soledad, el castigo, la opresión que tú hayas sufrido en toda tu vida. Pero sí sé lo que dice Dios en su palabra, que te ama. Y te ama de tal manera que prefirió entregar a su único hijo antes que perderte a ti. Wow, cada vez que medito esto digo, wow, wow, wow. Para darte la vida eterna, dice aquí. Vida eterna es algo importantísimo también. Todo esto es importante. Es la clave para encarar todos los problemas, todo el apocalipsis que se nos viene encima, con una sonrisa, con certeza, con valentía, esforzarnos y ser valientes. ¿Por qué? Porque tenemos la vida eterna. Todo aquel que haya hecho a Jesucristo Rey, Señor y Salvador de su vida, tiene la vida eterna de acuerdo a la palabra de Dios. Y no es cualquier cosa decir esto, porque eterno, eterno, solo Dios, familia, solo Dios. Todos los seres humanos hemos sido creados o fuimos creados, tuvimos un inicio, ¿verdad? Y aunque nuestra existencia vaya infinitamente al infinito y más allá, el hecho es que somos creados al igual que los ángeles, seres espirituales, demonios, ángeles. Lo que tú digas, cualquier cosa que exista en el universo, existe porque fue creada por Dios y no es eterno. Eterno solo Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? El Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son eternos. ¿Y qué crees? Buenas noticias. Ah, me gusta, buenas noticias. Eso quiere decir la palabra evangelio. Buenas noticias de Jesucristo. Ahora tú también eres eterno. Por el hecho de haber creído en este amor, haber creído en su amor, haber creído que Él prefirió entregar a su Hijo, haber creído que Jesucristo vino a este mundo a pagar todos tus pecados, a pagarlos todos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado era muerte. O sea, tú y yo tendríamos que haber muerto y nuestro destino era la condenación, era el infierno, era una eternidad, no una eternidad, era una perpetuidad sin Dios. Dios no estaba dispuesto por el amor que te tiene y dijo, no, envía a su Hijo. Y Él paga. Y esto es importante, porque esto es justicia. Todos tus pecados pasados, presentes y futuros ya fueron pagados. Medita en eso, sí, amado. Y si esto te mueve, pues estúdialo aquí, porque ahí está, todos tus pecados. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, el regalo que Dios te da es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es como empieza este plan, un plan precioso, un plan hermoso. ¿Y sabes cómo es? ¿Cómo es? A mí me maravilla. ¿Cómo es que Dios puede meterte a su eternidad? Es asombroso. Y es algo que Satanás ha atacado mucho para que no lo creas, haciéndote su auténtico, su genuino hijo, hija de Dios. Ahora, gracias a haber aceptado a Jesucristo como Rey, Señor y Salvador de tu vida, eres y serás por siempre legítimo, auténtico hijo de Dios, nacido de nuevo, nacido de nuevo. ¿Te fijaste? Ahí donde leímos en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito.
Unas cuantas páginas más adelante, en el libro de Romanos, capítulo 8, sí, esto me impresiona. De repente la cosa cambia. Y alguna vez, por ahí alguien me discutió, no le gustó esto, pero pues no lo digo yo, está escrito en la palabra de Dios, es la palabra de Dios y nadie la puede cambiar. Sí, porque les explicaba en una clase del Instituto Bíblico que ahora Jesucristo ya no es unigénito, ya no es el unigénito. Uy, se me ofendieron por haber dicho esto, pero aquí lo dice el verso 29 de Romanos 8, porque a los que antes conoció, o sea, a ti y a mí, también los predestinó a ti y a mí. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos conformes, de acuerdo a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es una clave. Esta es la clave, es la forma como Dios te pudo introducir a su familia. Dios te pudo dar esa vida eterna. ¿Sí? Es la clave. Al pagar por ti, ¿verdad? Te justificó, te perdonó y entonces ya te pudo abrazar y te pudo meter y hacer de ti una legítimo, auténtica hijo, hija de Dios, nacida de nuevo. ¡Wow! Dale un aplauso ahí al Rey de Reyes. Sí, no pienses que los seres humanos son hijos de Dios. No, familia, no. Lo dice claramente, precisamente, el Evangelio de Juan. Amado, no te estoy hablando cosas raras. Como te dije ya, necesitamos leer la Biblia. ¿Te acuerdas que les dije? Mi pueblo perece por falta de no leer. A lo mejor todo esto no lo sabías o no lo has meditado, pero está aquí escrito está. En San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, comenzando, dice, en el verso 11, hablando de Jesucristo, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, está hablando de él, ¿verdad? Los judíos. Pero ve lo que dice en el verso 12, mas a todos los que le recibieron, o sea, tú y yo, a los que creen, ¿te acuerdas? La clave para no tener miedo es la fe, es creerle a Dios creyendo su palabra. Dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. O sea, antes no lo eran, sino hasta que creen. Y para que quede claro, dice en el verso 13, los hijos de Dios no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Los seres humanos, amada, no son hijos de Dios, son criaturas de Dios, amados de Dios. Eso sí, amados, amadísimos, porque por ellos envió a Jesucristo, por ellos dio a su propio único Hijo, pero no son hijos de Dios. Hijos de Dios solo aquellos que creen. Hijos de Dios quienes pueden entrar a la esfera de la eternidad y dejar de tener miedo a la muerte para empezar. ¿Por qué? Porque vas a vivir para siempre, porque eres eterno. ¿Sí? ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Déjame leerte otra escritura más acerca de esto en Efesios. En Efesios 2. Efesios 2, el versículo 19. Quiero que lo leamos. También bien interesante. Porque es el plan de redención. Cómo Él se asegura, cómo Él te puede ofrecer la vida eterna. Dice, así que ya no eres extranjero ni extranjera, no eres advenedizo ni advenediza, sino que eres conciudadana de los santos, de los que han sido apartados, y eres miembro de la familia de Dios. Eres miembro de la familia de Dios. Y la familia de Dios es eterna. La familia de Dios tiene la naturaleza de Dios. La familia de Dios tiene, como dice en el Salmo 2:7, los genes, ¿verdad? Los genes, así, escúchame, los genes de Dios. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré, yo te puse mis genes, yo te engendré hoy. Así que el plan de salvación de nuestro Padre Celestial es haber puesto por medio a su único Hijo
para que podamos nosotros ser hechos a través de la fe. ¿Por qué de la fe? De creerle a Dios creyendo en su palabra. ¿Por qué? Porque te recuerdo que todo el relajo se armó ¿cuándo? Cuando el adversario Satanás, con sus mentiras y sus engaños, convenció a Adán y a Eva de que Dios era mentiroso, de que lo que dijo Dios no era verdad, sino lo que él decía, eso era la verdad. O sea, la mentira la disfrazó de verdad. Y eso vas a ver que está pasando actualmente en este mundo, cómo se están levantando en los gobiernos mentiras, mentiras que nos quieren hacer creer de verdades, creer de verdades. Por ejemplo, los que ahora están, y lo vuelvo a decir, ahora los que deciden quién es un ser vivo, en vez de ser la biología, la naturaleza, pues son los legisladores. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de estas legislaciones que van a favor del aborto, ¿verdad? A favor de que las propias mujeres asesinen a sus hijos en sus vientres. ¿Por qué? Porque ellos deciden. ¿Quiénes deciden? Pues nada más ven quiénes son los legisladores. Hay abogados, sí, pero hay actores, hay de esto, hay del otro, mi amado. O los jueces en caso de las cortes, ¿verdad? Son abogados y al parecer ellos han determinado en contra de todo lo que tú puedes investigar y escuchar de médicos, ¿verdad? Médicos, doctores o biólogos, que te dicen claramente que la vida de un ser humano comienza en el momento de la fecundación, cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, en ese momento se juntan y se crea un nuevo genoma, un nuevo organismo, un nuevo, si no quieren llamarle ser humano ellos, pero es un ser vivo que nuestras legislaciones ahora en este mundo, hablando de tratar de hacer la mentira una verdad, ahora se han metido en un problema, ¿verdad? Porque sabemos que es un ser vivo, ¿verdad? Porque está vivo. Si una bacteria es un ser vivo, pues está vivo, ¿verdad? Este conjunto de células o lo que ellos quieran llamar, pero tiene un genoma diferente. Si tiene un genoma y es un ser vivo, y ese genoma corresponde al genoma humano, entonces, ¿cómo le van a llamar? ¿Es una nueva especie? ¿Qué especie es? Bueno, en fin, todo esto te lo digo nada más para que veas, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿sí? La mentira la enarbolan como una verdad, te la quieren hacer creer que es verdad y tantas cosas. Pero bueno, ¿cuál es la verdad? La verdad es esta. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es que Dios te ama y que ha diseñado este plan para que todo el mundo crea en Él. Crea en la verdad y a través de la fe, que era donde me quedé, a través de creerle a Dios creyendo su palabra, a través de creer en este mensaje que tú estás recibiendo, que no lo recibas de Ricky Ricón, sino del Espíritu Santo que te ama, de Dios mismo que te ama, que tú eres especial, que estos tiempos son emocionantes, que tú tienes todo el poder, el potencial para sobrevivir el apocalipsis porque eres un hijo, una hija amada de Dios y vas a salir adelante de cualquier problema, angustia, enfermedad o situación que este mundo esté tratando de oprimirte en tu vida. Si tú te tomas de tu Padre, si tú haces de la Biblia la norma máxima de tu existencia, si buscas las promesas que Dios te dio, vas a poder levantar la cara y darle buena cara, sí, ¿verdad? Al mal tiempo, buena cara, buena cara. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo decíamos las preguntas de al principio? Bueno, porque Él es Dios. Él no miente, Él no falla. Cuando Él dijo sea la luz, fue la luz y no otras cosas. Y Él ha hablado en la Biblia y Él dice que tú todo lo puedes, entonces tú todo lo puedes. Él dice que tú eres su amado, su amada hija, entonces tú eres su amado, su amada hija. Dice que mayor es el que está en ti, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo. Entonces, así es y así será. ¿Cómo podemos sobrevivir estos tiempos? ¿Cómo, verdad? Dejar de tener miedo. Esa es la clave. Que dejemos de tener miedo. Pues hay que tomarnos de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Y bueno, no es un paréntesis, parte del propósito de esta conferencia. Vamos a aceptar a Jesucristo como Rey, Señor y Salvador
Si tú ya lo has hecho, vuélvelo a hacer conmigo. Si tú te habías alejado, este es el momento. Si tú nunca lo has hecho, esta es tu mejor oportunidad de hacerlo, de venir y aceptar este regalo que se llama Jesucristo. ¿Ok? Vamos a hacer esta oración. Yo te pido que repitas ahí en tu casa, en tu lugar, conmigo después de mí, y pongas mucha atención a lo que estamos diciendo, porque no me lo vas a decir a mí, ni a la cámara, o a la pantalla, al celular, donde quiera que tú lo estés viendo, la compu, lo que sea. Se lo vas a decir a Dios, al Todopoderoso, al Creador, al Amo, Dueño y Señor, Creador de lo invisible y de lo invisible. ¿Sale? Di conmigo. Levanta tu mano y di, Señor Jesús, yo creo que eres el Hijo de Dios, que veniste a este mundo de la Virgen María para pagar todos mis pecados. Y yo he sido un pecador. Por eso te digo que acepto, sí acepto, tu sacrificio de amor, tu sangre preciosa, derramada hasta la última gota, por amor a mí. Te pido que entres a mi corazón. Y quiero que desde hoy y para siempre, tú, Señor Jesucristo, seas mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Salvador, mi mejor amigo, mi sanador, mi proveedor, mi todo. Ven, Señor Jesús. Amén. La palabra amén significa así es, así sea. Y yo te quiero decir rápidamente que con esta sencilla oración, así de simple, tú has pasado de muerte a vida, ¿sí? Todos tus pecados, ¿sí? Todo lo que se hizo en esa cruz, pagar todos tus pecados ya fueron pagados, ¿sí? En esa cruz tú has aceptado el pago, ahora recíbelo. Y has nacido de nuevo como una legítima, una auténtica, un legítimo, auténtico Hijo de Dios nacido de nuevo. Y entonces la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de ahora tu Padre es celestial. Y fíjate lo que dice él aquí. ¿Cómo sobrevivir? Bueno, como vimos al principio, dice el que prevalezca, el que pelee. En 1 Timoteo 6:12, Dios te dice, pelea la buena batalla de la fe. Y te voy a dar, como dicen por ahí, para muestra, solo basta un botón. Vamos a sobrevivir a este tiempo claro. ¿Cómo? Con la Biblia en la mano. Dice, nunca se apartará de mi boca este libro de la ley. Ok, pongamos este libro, ¿sí? La Biblia en nuestras bocas hoy en este día. Para esto quiero que repitas o que vayas conmigo al Salmo 91, lo tengas ahí, o aquí aparecen los cintillos, ¿verdad? Y te fijes muy bien lo que estamos haciendo, porque estamos prevaleciendo, estamos peleando la buena batalla de la fe. Esto te lo digo porque lo he hecho durante toda mi vida, con el COVID-19, estuve a punto, ¿verdad? A punto de, no puedo decir morir, porque no morimos, somos eternos, pero sí de graduarme y de partir con mi Padre Celestial. Esto hacíamos, esto hicimos, pelear la buena batalla. Ante la economía, ante la escasez, ante cualquier problema, a ver, toma el Salmo 91 conmigo y vamos a orarlo, y más que orarlo es a declararlo. ¿Qué quiere decir declararlo? Quiere decir hacerlo mío. Quiere decir lo creo porque es Dios que me lo dice y lo creo porque Dios lo puso ahí para mí. Y si es la palabra de mi Padre, es la palabra que me guarda y que me protege. Repite conmigo. Levanta tu mano al Rey y di conmigo, amado Padre Celestial, yo soy, yo Ricky Ricón, soy el que habito al abrigo del Altísimo. Y yo soy el que moro, el que vivo bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Y ese eres tú, mi Padre. Por eso te digo hoy, a ti Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi roca, mi fortaleza, mi Dios, yo en ti confío. Por eso, tú me librarás del lazo del cazador. Lo pusiste por escrito
Padre Celestial, Padre Celestial, está aquí en la Biblia, está aquí en la que Biblia, tú me librarás que tú me librarás del lazo del cazador, del lazo del me cazador, librarás me de la librarás peste de destructora, la peste que con tus destructora, plumas me cubrirás que con tus y plumas debajo me de tus cubrirás, alas yo y estoy debajo de tus seguro. alas yo estoy seguro. Escudo y adarga Escudo y es adarga tu verdad. es tu verdad. Por esto Por esto no voy a tener miedo, no voy a tener miedo, no temeré no temeré al terror nocturno, al terror no nocturno, temeré no temeré a saeta a que saeta vuele de día, que vuele de ni día, voy a tener miedo ni voy a tener a miedo pestilencia a que ande en pestilencia, oscuridad, que ande en ni a oscuridad, mortandad ni a mortandad, que en medio del día que en medio destruya. del día destruya. Ningún problema, Ningún ninguna problema, aflicción ninguna que este aflicción mundo que este mundo puede echarme encima, puede echarme le encima, voy a tener le miedo. voy a tener miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo vivo Porque yo vivo al abrigo del al Altísimo, abrigo de la yo luz, moro bajo la sombra bajo del la Dios sombra del Dios Todopoderoso. Todopoderoso. Así que caerán a mi lado 1000 Así que caerán a mi y lado 10,000 a mi diestra, 10,000 a mi diestra, pero a mí no va a llegar, pero a mí no va a llegar, no va a llegar. no va a Y llegar. con mis ojos Y con mis ojos voy a mirar voy a mirar y ver la y recompensa ver la recompensa de los impíos, de los impíos, de los que no creen en de ti. los que no creen en ti. Lo voy a ver Lo voy con a mis ver ojos. con mis ojos, Y porque yo te he puesto a ti, porque yo te he puesto Jehová, Jehová, mi Dios y Padre, mi Dios y que Padre, eres mi esperanza. que eres mi esperanza. A ti, Dios Altísimo, A ti, Dios por Altísimo, mi por habitación. mi habitación. Por eso, Por eso, dice la Biblia, dice la y es tu palabra, y es tu palabra, no me sobrevendrá mal, no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada, ni plaga tocará mi pues a morada, tus ángeles pues a tus ángeles mandarás acerca de mí, mandarás que me acerca de mí, guarden en todos que me mis guarden en caminos. todos mis caminos. Ángeles de Dios, Ángeles de ya Dios, escucharon, ya escucharon, peleen por mí, pelean por mí, guárdenme guarden en todos mis caminos, todos mis caminos, llévenme en sus manos, llévenme en sus para manos, que mi pie no tropiece para que mi pie en no piedra. tropiece en Pues yo, Ricky Ricón, Pues yo, Jonathan, voy a pisar voy a a pisar león y al áspid, a león y a la voy a apachurrar voy a al apachurrar cachorro de león y al dragón, al de león, a los enemigos a los de mi enemigos Padre, de mi a Padre, Satanás, a a sus demonios, a sus enfermedades, a su escasez. su escasez, La pisaré debajo de mis pies, debajo de mí. por cuanto yo, Ricky Ricón, Por cuanto yo, Jonathan Águila, he puesto mi amor he puesto mi amor en ti, Dios, en ti, mi Padre. mi Padre. Por eso Por eso lo aseguras tú, lo aseguras que también me librarás, también me librarás, que me pondrás en alto, me pondrás en por alto, cuanto yo he conocido tu nombre, por cuanto yo he conocido tu nombre, y entre todos los nombres y entre todos los que nombres conozco de ti, que conozco de el ti, más hermoso, el más hermoso, Padre, Padre, Papá, Papá, Abba, Abba, Padre. Abba, Por este nombre, por este nombre, dices tú, Señor, dices tú, Señor, ¿sí? Que yo te invocaré que yo te invocaré, y tú me tú responderás, me responderás, que conmigo estarás que conmigo en cualquier angustia, en cualquier para librarme para librar, y para glorificarme. para gloria, Aquí está escrito, para glorificarme, me saciarás de larga vida larga vida, y me mostrarás y me mostrarás tu salvación. tu salvación. Esta es Esta es palabra de Dios. palabra de Dios. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Dios no miente, Dios no miente, Dios no se arrepiente. Él lo ha dicho, Él lo ha dicho, Él lo va a hacer en mi vida, Él lo va a hacer, Él lo va a hablado Él lo ha hablado y lo va a y ejecutar. lo va a ejecutar. Amén, amén Amén. y amén. Dele ahí un aplauso fuerte al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cómo sobrevivir el Apocalipsis? Ya lo sabes. Con la palabra de Dios en tu boca. Lleno de fe, lleno de confianza en tu Padre Celestial. No dudando de su amor, sabiendo que tú eres su hijo, que hay propósito en tu vida y que de todo problema, toda angustia, toda enfermedad, toda tribulación, por eso, tú que me estás escuchando, hijo del Rey, tú que ya le aceptaste como Señor y Salvador a Jesús, saldrás más que vencedor de cualquier cosa por medio del amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. ¡Wow, familia! Yo ya me prediqué, pero bien bonito este domingo. Espero que, y estoy seguro que la palabra de Dios te va a bendecir. Fuera todo el temor, yo lo he hecho fuera de tu vida. Déjame orar por ustedes antes de terminar. Amado Padre Celestial, yo bendigo a cada persona, cada hija, cada hijo, cada hija, cada hijo tuyo que esté escuchando, que está mirando esta conferencia. ¿Qué es tu palabra, Señor? Que tú le bendigas, que tú los levantes, que sepan con certeza quiénes son a través de tu amor, a través de Jesucristo. Y que todos juntos, mi Dios,
podamos, y lo vamos a hacer, sobrevivir este apocalipsis, llenos de alegría, llenos de certeza, llenos de fe, convencidos de tu amor. Lo creo y lo declaro, así que te bendigo, sé sano, sé próspero, sé feliz, sé un hijo de Dios, nacido de nuevo. Bendiciones, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.